Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, lo vamos a dedicar en esta segunda parte para hablar un poco del proyecto de ley de agua y la movilización universitaria que se realizó ayer en el transcurso de la mañana, que llega a las cercanías de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. Y es un gusto para mí recibir a Roger Arias, rector de la Universidad del Salvador. Buenos días, rector, bienvenido a República. Muy buenos días, Carlos, buenos días a los amigos y amigos televidentes. Gracias por tomar la invitación, rector. Vamos a hablar de uno de los acontecimientos que ha generado mucha discusión en el transcurso de la tarde, noche y en redes sociales. Pero empecemos un poco con lo básico, rector. ¿Cuál era el objetivo de la movilización que salió de la Universidad del Salvador ayer por la mañana? Bueno, nosotros como Universidad del Salvador, el pasado 14 de junio, presentamos dos piezas de correspondencia. La otra la presentamos días después. La primera era en relación al establecimiento de una reforma constitucional, una propuesta de reforma constitucional al artículo 2 de la Constitución, en el sentido de garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental de la persona humana y, por tanto, la responsabilidad del Estado en la distribución, en la asignación, en el saneamiento de recursos y, desde luego, priorizando también el uso humano del recurso hídrico. ¿Por qué el artículo 2 y no el artículo 69? Precisamente porque el artículo 2 de la Constitución es donde se establecen los derechos fundamentales de la persona humana. Y, por tanto, el hecho de plantear esa posibilidad de establecer la reforma constitucional sería como establecer la garantía de que el bien va a ser asequible a toda la población. Independientemente si la población o si sectores de la población tienen o no capacidad adquisitiva para comprarlo. De manera que se le otorga el derecho humano a la población y la responsabilidad del Estado para hacer que ese derecho humano llegue hasta los más necesitados. El segundo elemento que presentamos, la segunda pieza de correspondencia que presentamos, es la propuesta en la conformación del ente rector del agua, es decir, la Autoridad Nacional del Agua, tal cual lo dan llamar la Ley General del Agua. Esta conformación del ente rector nosotros la planteamos de manera exclusivamente pública. ¿Y por qué pública? Bueno, porque si el agua es un derecho humano, es responsabilidad del Estado entonces el proveer ese vital líquido. Y por tanto, no tiene absolutamente nada que hacer la empresa privada en la conformación de ese ente rector. Ni un solo empresario tendría algo que ver en la conformación del ente rector del recurso hídrico. Y la manifestación de ayer, lógicamente, es en reacción, indignación, en repudio a el predictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en donde establece la conformación de un ente rector con 7 integrantes, de los cuales 4 integrantes o 4 directores pertenecen a el sector privado. De manera que al momento de tomar las decisiones va a privar los intereses privados sobre los intereses públicos. Y eso es lo que no podemos permitir, no solo como Universidad de Salvador, sino que como pueblo salvadoreño no podemos ni debemos permitir, porque ya conocemos toda la historia de las privatizaciones, conocemos toda la historia del otorgamiento de propiedades del Estado y de decisiones del Estado a entes privados, que no es moderno, es decir, las privatizaciones en este país vienen desde hace rato, ¿verdad? Las primeras se dieron a finales del siglo XIX, en 1881, 1882, cuando se dictaron la ley de extinción de ejidos y la ley de extinción de comunidades, de propiedades que pertenecían a comunidades indígenas. ¿Para qué? Para fomentar el cultivo de café, es decir, le quitaron a los pobres y se le pasaron a los ricos, ¿verdad? Le quitaron las propiedades a los indígenas, a los campesinos, a los ejidos, y esas propiedades entonces son ahora las fincas cafetaleras que pertenecían en aquel entonces a las poblaciones originarias. Y le hacía esta consulta, rector, por lo siguiente, porque entiendo el martes 19 se reunieron en la sede del Consejo Superior Universitario organizaciones estudiantiles, sindicatos, docentes, movimientos de trabajadores y profesionales. Bajo ese entendido de esa reunión, entendería, bajo ese concepto de que ustedes van a desplegar una serie de actividades, van a ser eminentemente de movilización, o hay otra serie de estrategias dentro del plan de acción para el tema de la reforma o el proyecto de ley del agua y la reforma a algunas decisiones que se están tomando en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Hay que decirlo con claridad. La historia de nuestro país ha demostrado que la presión social es la que hace cambiar las malsanas intenciones de cualquier político. Si no se ejerce presión social, los políticos pueden hacer, y no todos, pero algunos pueden hacer lo que se les antoja.
a espaldas del pueblo, en contra de los intereses de las amplias mayorías del pueblo salvadoreño. Y hay que decirlo también con claridad, que si las organizaciones sociales, el Foro del Agua y otras organizaciones, y nosotros como Universidad de Salvador no hubiésemos salido a las calles, hace tiempos hubiesen privatizado el recurso hídrico. Esa presión social incluso que hicimos el día de ayer ha hecho que algunos diputados del Partido Arena se estén retractando. Algunos diputados del Partido Arena estén diciendo que hay que convocar o que se debe convocar de inmediato a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para revertir el predictamen que ya tenía dicha comisión. ¿Por qué? Porque ya vieron que el pueblo es capaz de hacer retroceder cualquier intento que busque vulnerar sus derechos, es decir, de hacer retroceder cualquier intento que los políticos realicen para vulnerar sus derechos. De manera que esta es una de las luchas, pero nosotros seguiremos también proponiendo, porque ahorita estamos concentrados únicamente en el artículo 14 de la Ley General del Agua. Sí. Y es estratégico, lógicamente. ¿Por qué? Porque es la Autoridad Nacional del Agua el que va a definir la política, el que va a definir las cuotas a cobrar, es decir, las tarifas a cobrar, el que va a definir la forma de la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la autoridad, digamos, como el cerebro de esa ley. Y por tanto es estratégico tener una Autoridad Nacional del Agua eminentemente pública. Entiendo entonces, rector, que antes de irnos a la pausa, que la estrategia que va a desarrollar la Universidad de El Salvador con otras organizaciones ambientalistas, estudiantiles, va a ser más ejercicio de presión en la calle, o también están considerando, por ejemplo, cabildeo con los diputados y diputadas de la comisión, reuniones, acercamientos, comunicados, o básicamente va a ser la presión social a través de movilizaciones lo que se va a desplegar en el transcurso de este año? Es que ya hemos hecho el cabildeo. Ya hemos hecho el cabildeo. Nosotros nos reunimos con el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el diputado Tenorio, para presentarle la propuesta de reforma constitucional, que esa es la garantía de que el agua no se va a privatizar. Ese es el candado. Ese es lo que le da a la población la certeza de que el agua no se va a privatizar. Él tomó bien la propuesta, dijo que la iban a someter a discusión de la Comisión de Medio Ambiente, perdón, de Legislación y Puntos Constitucionales, y hasta el día de hoy no han revisado la propuesta, ni siquiera la han agendado. Entonces, nosotros vamos a seguir en varias direcciones, haciendo cabildeos con las distintas fracciones políticas, haciendo también propuestas, contrapropuestas que vayan en la vía de mejorar la administración, la gestión del recurso hídrico. No solo la administración, sino la gestión del recurso hídrico, pero también haciendo presión social. Es decir, si no existiera presión social en este país, tuviésemos un montón de cosas que hoy por hoy nos estuviéramos quejando. Muy bien, tengo que hacer una pausa, rector. Al regresar discutimos los acontecimientos que se dieron ayer en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Volvemos. Ayer se desarrolló una movilización que parte de la Universidad de El Salvador y busca llegar a la Asamblea Legislativa. Esto generó reacciones, la Policía Nacional Civil se estableció, cercó la zona alrededor de la Corte Suprema de Justicia, Instituto de Medicina Legal, y hubo una serie de intercambios de palabras. También hay señalamientos de personas que lanzaron objetos y piedras, particularmente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. En la siguiente nota elaborada por Jorge Tríos nos permite tener un contexto de lo que vamos a discutir en unos instantes con el rector de la Universidad de El Salvador. Veamos. Todo inició con una concentración en la Plaza Minerva, afuera de la Universidad de El Salvador, donde se detuvo el tránsito vehicular, incluso a golpes. Sindicalistas y miembros de movimientos estudiantiles expresaban su rechazo a la conformación del ente rector de la Ley de Agua. Al hacer esto, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y votar por un ente rector en donde prácticamente mete a la empresa privada, y decimos que mete a la empresa privada porque dentro de ellas están Comures, que nadie nos garantiza Comures, que son alcaldes de derecha, que también están el sector agropecuario y el sector industrial. Y que incluyan a la Universidad de El Salvador es una ofensa para esta alma mater y prestarse al juego de la derecha y de todos esos partidos que quieren legitimar con una institución prestigiosa como esta. Y aseguraban que solo saliendo a las calles son escuchados. O por las buenas o por las malas.
y el pueblo es el que dice, es el que grita, el que decide y no ellos. La medida incluso fue apoyada por el rector de la universidad, quien lamentaba que el presidente de la Asamblea Legislativa suspendiera la sesión plenaria. Quisiera decir otro término, pero voy a ser muy modesto en decir que es un acto de cobardía. Los salvadoreños y salvadoreñas pagamos con nuestros impuestos el trabajo de las y los diputados. Luego marcharon hasta este órgano de Estado, donde los esperaba una barricada y elementos de la UMO. En pocos minutos, todo se salió de control y los manifestantes arrojaban piedras, palos, botellas y todo lo que encontraban a su paso. El edificio de la Corte Suprema de Justicia sufrió algunos daños, al igual que varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. La UMO se mantuvo a la expectativa, únicamente evitando el ingreso de los protestantes. Pero luego capturaron a 2 de los jóvenes que participaron de los hechos de violencia. Hemos tratado de viabilizar lo que son los niveles de fuerza, ¿verdad? Hasta el momento de llegar a una detención. ¿Por qué hacemos la detención? Porque es una persona que ha sido individualizada, que necesita ser conducida a una delegación para que responda por los desórdenes públicos o, en su caso, por los daños ocasionados. Al final, poco a poco, los manifestantes comenzaron a retirarse, con la amenaza que saldrán a las calles las veces que sea necesario. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Muy bien, agradecemos a Jorge Trillos por esa nota, rector. Las 2 personas que fueron capturadas por la Policía Nacional Civil son estudiantes de la Universidad de El Salvador. Primera pregunta y la segunda consulta. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales las detuvo la Policía Nacional Civil según el alegato que le brindaron a usted? Porque entiendo que usted se reunió con el jefe de delegación de la Policía Nacional Civil de San Salvador. Bueno, mire, lo que sucede ayer es el resultado de la indignación que el pueblo salvadoreño tiene. Y los estudiantes no son ajenos al pueblo salvadoreño, es decir, pertenecen a la sociedad, pertenecen al pueblo salvadoreño. Los trabajadores de la universidad tampoco somos ajenos al pueblo salvadoreño. Y esa indignación se reflejó el día de ayer. Primero, ante la burla, ante la cobardía, y yo diría ante la provocación también del presidente de la Asamblea Legislativa en suspender la plenaria, cuando se enteró que nosotros sí íbamos a marchar hacia el Palacio Legislativo. Ese palacio que es del pueblo, esa es la casa del pueblo. Son los diputados que el pueblo ha puesto ahí para que legislen en favor del pueblo y no en favor de los intereses de sectores oligárquicos o sectores empresariales. Es para que legislen en favor del pueblo. Esa indignación entonces fue la que se reflejó el día de ayer. Y se provocaron algunos conatos, yo no diría de violencia, pero sí algunas provocaciones, tanto de parte de la unidad de mantenimiento del orden, el hecho mismo de parecer ahí como que eran delincuentes los que iban a manifestarse, fue también un acto de provocación por parte de la UMO. Y por tanto, eso generó un descontrol, la adrenalina de los jóvenes y el descontento de los jóvenes se reflejó. Al final, después de que había ya concluido la marcha, que nos habíamos retirado de nuevo al recinto universitario, 2 de estos jóvenes fueron capturados a la altura de la Cruz Roja, es decir, ya un poco distante del lugar donde nos concentramos. Uno de ellos es estudiante de la Universidad de El Salvador, es un estudiante de 3er año de periodismo, el bachiller José Luis Bernal. El otro no es estudiante de la Universidad de El Salvador, pero andaba, al igual que otra gente, parte de la población salvadoreña, acompañando la expresión de protesta de la Universidad de El Salvador en relación a ese dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Yo quiero dejar claro que el bachiller Bernal, estudiante de la Universidad de El Salvador, no participó, es decir, en ningún video aparece arrojando un solo objeto hacia el interior de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. El otro aparece arrojando un objeto, pero no se sabe si ese objeto
cayó o no en algún vehículo, cayó o no en algún ventanal. Ahí tenemos solo las imágenes, rector, pero digamos, los que lo hicieron, los que están ahí, usted, digamos, no los identifica, son personas de la Universidad de El Salvador, tienen algún tipo de vínculo, digamos, en este caso solamente lo puede mencionar por el estudiante Bernal de periodismo. El estudiante Bernal andaba haciendo sus prácticas. Y aquí quiero decir que una joven ayer, una periodista de Tele 2, me cuestionaba y hasta irónicamente decía, pero haciendo prácticas en una manifestación. Hombre, ¿y en dónde van a hacer las prácticas? Los periodistas hacen las prácticas en donde está la noticia. ¿Y en qué otro lugar la van a hacer? ¿En un escritorio? Es un absurdo que una periodista pregunte eso, ¿no? Y es lamentable. Ojalá no sea graduada de la Universidad de El Salvador, porque ahí se les enseñamos a hacer periodismo. Ojalá no sea graduada de ahí. Entonces, irónicamente preguntaba de que por qué andaba haciendo prácticas en una manifestación. ¿Y en qué otro lugar las va a hacer? Ahí donde se da la noticia tienen que hacerla. El joven andaba con su cámara y el policía, uno de la UMO, al ver que el joven estaba filmando con su cámara y además reclamándole, porque estaban golpeando, es decir, fue una captura como que estaban capturando al Chapo, como que era un delincuente que capturaban, lo tiraron al suelo, lo tumbaron al suelo, le pusieron las esposas, y entonces el joven empezó a firmarlo y decirles que no lo trataran así. Por eso, entonces capturaron al estudiante de periodismo, por haberse metido a defender como cualquier ciudadano responsable. Uno de los aspectos aquí cuando se dan estas expresiones, evidentemente son manifestaciones que se dan a nivel universitario, una manera de ejercer presión, como usted lo mencionaba en el bloque anterior, pero el tema es cómo marca la línea que una actividad de movilización para ejercer presión termina en algunos casos con este tipo de actos. ¿Por qué lo menciono? Porque una de las personas que estaba ahí en los videos que tomaron, por ejemplo, le mencionaba a un agente de la policía que lo conocía, se refirió a él por su nombre, le dijo que tenía una hija, que tenía una familia, digamos, ya es una cosa distinta de la lógica de una marcha. No es estudiante de la Universidad de El Salvador. Ya. No es estudiante de la Universidad. ¿Y qué pasa? Se unió como cualquier otro, puede ser un infiltrado. Ya. ¿De quién podría ser infiltrado? Bueno, vos sabés los intereses de la derecha de este país. Ajá. Todos conocemos los intereses de la derecha de este país. Podría ser un infiltrado. Entonces yo no estoy respondiendo por el otro joven. Sí respondo por el estudiante de la Universidad de El Salvador. ¿Y qué respuesta les dio el jefe de delegación de la Policía Nacional Civil ante usted hizo la solicitud en sus redes sociales esperando que fueran liberadas a ambas personas? Pero ¿qué fue lo que les dijo? Bueno, ellos tienen que seguir un procedimiento. Si un ciudadano es capturado, ellos tienen que seguir todo el procedimiento, ¿no? Remitirlo a la fiscalía, hacer todas las diligencias, remitirlo a la fiscalía para que la fiscalía valore la prueba, si es que hay pruebas, y luego que proceda a remitirlo a un juzgado si es que lo considera pertinente. Entonces nosotros fuimos nada más a solicitarles que se les diera un trato digno, pero que además se agilizaran los procesos. Es decir, no vamos nosotros a interferir en los procedimientos ya establecidos, mucho menos a pedirle al comisionado que violente los procesos o que violente la ley. Ellos están en el cumplimiento de la ley. Entonces hay un capturado por parte de la UMO y ellos tienen que seguir su procedimiento. El presidente electo ayer en sus redes sociales, él mencionaba, es más, hasta le exigía al director de la policía, el ministro de Seguridad y Justicia, y hasta les daba un tiempo, 2 horas, para que pudieran liberarlos. ¿Usted coincidía un poco con esta postura? Bueno, el presidente el electo tiene el derecho de, como cualquier ciudadano, de expresar su sentimiento y de expresar también su indignación o su rechazo en relación a la forma como fueron capturados estos jóvenes. Y lo único que puedo yo decirle al presidente electo es externar mi agradecimiento a nombre de nuestra Casa de Estudios por solidarizarse con el estudiante y por solidarizarse también con nuestra universidad. Y por también reconocer que la lucha que estamos llevando a cabo es una lucha legítima. El presidente electo ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a permitir la privatización del recurso hídrico. Entonces coincidimos en ese planteamiento y le externamos también nuestro agradecimiento por solidarizarse con nuestra comunidad universitaria. ¿Hubo organización o vinculación para esta movilización de expresiones de nuevas ideas o de estos grupos en esta movilización? Mira, lo que yo estoy claro es que la universidad, pues se llama universidad. Sí. En la universidad hay una diversidad de pensamientos. Y todo mundo tiene derecho de tener un pensamiento político partidario. Es decir, es un derecho ciudadano. Y así como tenemos gente que simpatiza o que milita en el FMLN, hay gente que milita en Arena, hay gente que milita en Gana, hay gente que milita en el PCN, en el PDC y en Nuevas Ideas. Entonces, pero lo que yo sí estoy claro es que no hay ninguna incidencia partidaria en las decisiones que estamos tomando. La lucha del agua o por la defensa del agua y por la defensa de la vida nos pertenece a todas y todos. Estoy seguro que en esa marcha hasta areneros andaban que están en contra de la privatización del agua.
jóvenes, trabajadores que han votado por Arena y que son militantes de Arena, están también en la obligación de defender el derecho a la vida, porque hablar del agua es hablar de la vida. Entonces, de lo que sí estoy claro y seguro es que no hubo injerencia alguna de ningún partido político. Muy bien, rector, tengo que hacer una pausa. Al regresar seguimos discutiendo este tema y proyecciones de la Universidad de El Salvador sobre el tema de debate del agua en el país. Regresamos. Último bloque de esta segunda parte de República. Hablamos con el rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, sobre los acontecimientos que se dieron ayer en los alrededores de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Hablábamos antes de entrar al aire, rector, también desde la Universidad de El Salvador están solicitando una investigación sobre esto porque hay una preocupación de acciones de la policía. La policía disparó hacia los manifestantes. Según la información que ustedes tienen, ¿hay evidencia o registro de este tipo de acción? Hay un video en el cual uno de los miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden dispara. Obviamente son balas de salva, pero dispara y afortunadamente no le cayó a ningún estudiante. La Unidad de Mantenimiento del Orden está para eso, para mantener el orden, para prevenir cualquier conato, no para provocar. Y naturalmente la euforia de los jóvenes, entre ellos uno de los jóvenes capturados que aparece ahí en un video, el joven de apellido Martínez, bueno, al insultar a la policía es parte de el repudio que se siente ante esa actitud represiva. Pareciera ser que la Unidad de Mantenimiento del Orden está regresando a los años 80. En lugar de ser preventiva, es una institución represiva. Entonces, se ve cuando capturan a los jóvenes de apellido Martínez, que con todo el derecho, y no estamos en un país libre, en donde cada quien puede expresar sus ideas con libertad. El joven Martínez, con todo su derecho, le dice un montón de cosas al policía. Y para eso estamos nosotros. Es decir, a mí como rector me dicen un montón de cosas en las redes sociales y me lo dicen de frente también. Los funcionarios públicos estamos expuestos a la crítica, estamos expuestos a todo. Por lo tanto, hay que saber digerir todo eso y no responder con balas. Yo tendría que responder con balas también ante las críticas. Sería un absurdo. Sería un absurdo. ¿Y ha hablado con el director de la Policía Nacional Civil? Nosotros vamos a pedir una investigación. Vamos a pedir una investigación precisamente porque al joven, al estudiante de periodismo, lo capturaron sin ninguna razón, sin ninguna justificación, solo porque estaba filmando y solo porque le dijo que no trataran así al joven de apellido Martínez, que es uno de los que está detenido, pero que no es estudiante de la universidad. Es decir, cuando le exigió al policía que no lo trataran así, como cualquier ciudadano responsable, ¿no? Como cualquier ciudadano que tenga conciencia social. Es decir, para decirlo en términos salvadoreños, metió el pellejo por el otro y por eso entonces lo capturaron. Vamos a pedir una investigación sobre eso para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Hay otro aspecto, rector, que quiero consultarle siempre sobre este tema. Estamos llegando al tramo final, pero la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, ha brindado declaraciones en la cual menciona que la configuración del ente rector no debe estar, por ejemplo, una universidad, porque la naturaleza de una universidad es investigar y enseñar, no regular, en este caso, el recurso agua. ¿Usted cuál es su reacción? ¿Comparte esta idea o no la comparte? Mira, yo respeto las declaraciones de la ministra, pero son, creo yo, bastante desafortunadas. ¿Por qué cree que son desafortunadas? ¿Y en dónde está el pensamiento de un país? No es en las universidades. ¿En dónde está la generación de conocimiento de un país? ¿Acaso no es en las universidades? O sea, nosotros estamos proponiendo un ente rector no solo para que llegue a administrar cuotas en la distribución del agua, no, un ente rector para que trabaje en la gestión integral de recursos hídricos. Y ahí debe estar la Universidad de El Salvador. Obviamente, nosotros tenemos especialistas en gestión de recursos hídricos, tenemos especialistas en manejo de cuencas hidrográficas, tenemos especialistas en todas las disciplinas y gente graduada, profesores nuestros graduados en el extranjero, con doctorados en esas especialidades. Entonces, si nosotros proponemos de que esté la Universidad de El Salvador, es porque tenemos la expertise, el conocimiento y la capacidad de hacer una gestión integral del recurso hídrico. Yo lamento que la ministra Pol no pueda entender que somos las universidades las que generamos conocimiento en cualquier país del mundo.
El alegato que se menciona es que pueden ser parte de un consejo consultivo donde estén otras expresiones de la sociedad, pero en el ente rector sea una configuración eminentemente de instituciones estatales vinculadas a agricultura, a medio ambiente. Mira, y otras instancias del Estado sobre esto. Para nosotros no es bandera de lucha estar o no en la conformación del ente rector. Nuestra bandera de lucha es que el ente rector sea eminentemente público. Esa es nuestra bandera. No estamos nosotros peleando por un puesto de dirección, que le quede claro a la ministra Paul. Si quiere ella que se autoproponga después, pero no estamos peleando por eso. Si quiere ella estar ahí, que esté ahí. Nosotros no estamos peleando por estar en un puesto dentro del ente rector. Sí estamos luchando junto al pueblo salvadoreño para garantizar que el ente rector sea eminentemente público. Esa es nuestra lucha. Ahora, rector, hay otro aspecto, porque ha sido una consulta también que ha llegado a través de las redes sociales, no es con el concernente al tema agua, pero creo que es importante consultárselo. Hay casos de denuncia de acoso sexual y agresiones de docentes de la Universidad de El Salvador, un caso en particular de un docente de la Universidad de El Salvador, una demanda que ya viene tiempo atrás. La pregunta es esta: el Consejo Superior Universitario en su reunión del 28 de febrero mencionó o acordó pagarle los salarios a esta persona demandada. ¿Fue así? ¿Y por qué tomaron esta decisión? Mira, sucede que hay leyes que cumplir, hay reglamentos que cumplir. Nosotros tenemos un reglamento interno, pero también tenemos tenemos que obedecer la legislación externa o la legislación nacional, como el Código de Trabajo. Él fue sobreseído y el juzgado ordenó, es decir, no ordenó, sino que el juzgado lo sobreseyó y por tanto él tenía un contrato que finalizaba hasta el mes de diciembre. Si tú tienes un contrato y sos despedido o te suspenden el contrato sin causa justificada, entonces estás en obligación de pagarle los meses que no te contrataron, es decir, que no trabajaste, pero que debiste haber trabajado. El acto ocurrió fuera de la Universidad de El Salvador, es decir, fue un caso de violencia intrafamiliar. Yo me lamento que haya sucedido eso y además me solidarizo con las víctimas. Y estamos trabajando al interior de la universidad por adecuar la legislación interna nuestra, es decir, el reglamento disciplinario nuestro, a la legislación nacional que tenga que ver con la protección de las mujeres, que tenga que ver con la equidad de género. Estamos trabajando en eso. Ya hay una propuesta de un instructivo para prevenir actos de violencia contra la mujer, para acompañar también a las víctimas y para darle todo la atención a las víctimas de violencia de género. Está ahorita en discusión de la Asamblea General Universitaria. Pero, lamentablemente, este fue un caso que sucedió fuera de la universidad, que fue sobreseído. Y por tanto fue sobreseído. Sí, y entonces, en este caso, solo para que quede claro, rector, entonces, este docente se le van a hacer efectivo el pago de salarios por no ejercer y va a continuar ejerciendo en la Universidad de El Salvador. El Código de Trabajo te manda eso. Ciertamente, pero después, al cumplir eso, entonces, ¿va a seguir trabajando esa persona en la Universidad de El Salvador? Esa es potestad de la Junta Directiva el contratarlo o no. Es potestad de la Junta Directiva, no del rector. Sí. Y aquí quiero ser muy claro con mis amigas que están en la defensa de la igualdad de género y sobre todo en la defensa de la mujer y la no violencia en contra de la mujer, que el rector no tiene competencias para despedir a nadie, ni para sancionar a nadie. Son las juntas directivas las que contratan. El rector solo tiene competencia en una línea de trabajo que se llama dirección superior. Que esa parte, somos 12 facultades. La institución es una federación de facultades. Sí. Son 12 cacicazgos más el rector. Entonces, el rector no tiene potestades en la junta directiva. Es la junta directiva la que podrá contratar o no. Yo, particularmente, le recomiendo, porque no puedo exigirle, pero sí le recomiendo a la Junta Directiva de Humanidad y a cualquier Junta Directiva el no seguirle contratando. Pero no puedo exigirle que no le contrate. Cierro con esto, rector. ¿Hay una política o hay una serie de investigaciones en el marco de una política dentro de la Universidad de El Salvador, ya sea desde la Rectoría, la Asamblea General o las instituciones y órganos de la Universidad de El Salvador, para investigar casos de acoso, de agresión, de violencia sexual entre miembros de la comunidad universitaria? Efectivamente, estamos iniciando ahorita con una fase de concientización. Se está concientizando a las juntas directivas, se están dando un montón de diplomados, un montón de capacitaciones para la igualdad sustantiva y para también la equidad de género y la no violencia contra las mujeres. Porque creo yo que la tarea fundamental es la concientización. Primero, saber que el problema es un problema radicado en la sociedad. Es decir, la universidad es un reflejo de la sociedad y por tanto no estamos exentos de tener ese problema de patriarcado dentro de la Universidad de El Salvador. Pero estamos haciendo primero la etapa de concientización. Luego estamos armonizando la legislación nuestra con la legislación nacional
que tenga que ver con una vida libre de violencia, que tenga que ver también con la equidad e igualdad de género. Esas son tareas muy, digamos, lentas, porque hay que ir armonizando artículo con artículo, pero estamos ya en ese esfuerzo. Además de lo que ya comentaba, de un instructivo para la prevención y la atención a las víctimas, el acompañamiento a las víctimas de género. Ok, rector, quiero darle las gracias por haberme acompañado y haber estado con nosotros en este espacio de entrevista. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar en otros momentos sobre la discusión del agua, sobre las políticas de la Universidad de El Salvador y otros elementos. Gracias, rector, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación y un saludo de nuevo a todas las amigas y amigos televidentes. Muy amable. Antes de finalizar el programa, vamos a establecer un enlace microonda con la periodista Guadalupe Bonilla, que se encuentra en la Asamblea Legislativa ante una expresión de sindicatos en dicha instancia. Buenos días, Guadalupe. Adelante con su reporte. ¿Qué tal, Carlos? Así es, segundo día de protestas rodeando la Asamblea Legislativa. En esta ocasión se trata de sindicatos que no aceptan y que están en contra de la ley del servicio público. Para comentar más al respecto me acompaña el presidente de AGEPIN. Cuénteme, ¿cuál es el temor que ustedes tienen respecto a esta normativa que entiendo yo, ustedes tienen información que los diputados estarían próximos de aprobar? Bueno, en primer lugar quieren también nombrar una comisión ad hoc para que lo más pronto posible aprobarla. Nosotros como sindicatos estatales y AGEPIN, como una gremial de empleados públicos y municipales, ha dicho que no estamos de acuerdo. Desde ya hace varios años venimos luchando porque este proyecto de ley no sea aprobado. Hoy, por presiones internacionales y por algunas organizaciones que han aparecido en El Salvador, están exigiendo que se apruebe lo más pronto posible esta ley, con el pretexto de que va a venir a resolver muchos problemas que hoy por hoy tenemos como empleados públicos. Entre ellos hablaron del tema del nepotismo, cosa que no es verdad. Nosotros sabemos que todo lo contrario, al aprobar este proyecto de ley va a existir más nepotismo, porque esta ley va a quedar en manos del partido gobernante, ¿verdad? Imagínense crear, en esta ley viene la creación de una instancia que va a ser la única que va a poder contratar empleados para todo el órgano estatal, incluyendo ejecutivo, legislativo y judicial. Eso significa que quienes van a poder entrar a trabajar con el Estado van a ser los que tengan identidad ideológica nada más. Entonces nosotros tenemos claridad que culturalmente esto ha sucedido. La ley del servicio civil en su artículo 18 habla de la meritocracia. Es una ley vigente desde 1961 y no se aplica. Entonces nosotros creemos que esta es una presión internacional porque dentro de este proyecto de ley, dentro de este paquete legislativo viene la famosa flexibilidad laboral, que eso viene a afectarle mucho a la clase trabajadora porque nuestro lema es estabilidad laboral. Para este jueves estaba programada una nueva sesión plenaria, sin embargo no se están dejando ingresar a diputados y están cerrados todos los accesos hacia la Asamblea Legislativa. ¿Por cuánto tiempo más se van a estar acá? ¿Cuántos sindicatos están participando de esta actividad? Bueno, todos los sindicatos estatales, estamos hablando de todos, acá están los compañeros de Citrama, compañeros de ISTEM, compañeros de Citrasalud, AGEPIN y en otros portones están los del órgano judicial, de la Asamblea Legislativa misma y municipales, porque tenemos claridad que este proyecto de ley, y como siempre los señores diputados no escuchan ni al pueblo salvadoreño, vimos ayer la manifestación contra la privatización del agua, ni escuchan a la clase trabajadora. ¿No van a permitir que se desarrolle la plenaria de este día? Por supuesto que no. Yo creo que estos señores diputados deberían de entender, aunque sea la comisión política, debería llamar a una comisión de trabajadores y sentarnos a platicar sobre este tema. Le agradezco su tiempo para Canal 33. Así, Carlos, lo que está sucediendo acá en la Asamblea Legislativa, habrá que esperar y estar pendientes de si de nuevo el presidente pues cancela la plenaria ordinaria que estaba programada para hoy. Debido a esto, a que no se está permitiendo el ingreso de los diputados, los empleados de la Asamblea sí pueden ingresar a marcar, pero no se está permitiendo el ingreso de diputados ni de ninguna persona en vehículo a las instalaciones del órgano legislativo. Perfecto, Guadalupe, muchas gracias por ese reporte. Esta nota se va a ampliar en la próxima emisión de Teleprensa y vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Guadalupe, por su reporte y a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30 en República.